Muy bien, estimados colegas, vamos con SEP Lenguaje 2019, segundo ciclo, preguntas 1 a la 21. Recuerden mi recomendación de leer la pregunta primero, sobre todo cuando el texto es largo. ¿Cuál es el propósito comunicativo del fragmento anterior? Esto se llama Historia de la Fealdad de Humberto Eco. A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello, ya lo que casi nunca se ha dedicado a estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Y sigue. Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, la historia de la fealdad, por lo general, deberá ir a buscar los documentos y etc. Sin seguir leyendo más, obviamente que lo correcto es, el propósito, dar cuenta de las dificultades que presenta el estudio de la fealdad. Por el contrario que el de la belleza, que ha sido, digamos, clásico, ¿ya? Alusiones parentéticas, esa palabra es alusiones entre paréntesis. Recuerden que los paréntesis son acotaciones, pero no son una información necesaria. Entonces, la fealdad ha sido parentética respecto de a lo mejor estar hablando de la belleza, ¿ya? Entonces, el estudio de la belleza ha sido clásico, fácil y universal, digamos. En cambio, el estudio de la fealdad ha tenido muchas dificultades, si es que de hecho se han hecho estudios de la fealdad. Bien, vamos con este texto que es bastante extenso. La pregunta es, ¿cuál es el punto de vista central del texto anterior? Este es un texto de Humberto Maturana, que seguramente lo conocen, a ese autor, obviamente, Premio Nacional de Ciencia, un reputado científico de nuestro país, ¿ya? Uno de los precursores a todo esto de las ideas de inteligencia artificial y que sustentan la inteligencia artificial actualmente, fallecido no hace mucho, hace un par de años yo creo, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el punto de vista central del texto anterior? La situación y preocupaciones de los estudiantes de hoy han cambiado. Siempre, el inicio es súper importante. La situación y preocupaciones de los estudiantes de hoy han cambiado. Hoy los estudiantes se encuentran en el dilema de escoger entre lo que de ellos se pide, que es prepararse para competir en un mercado profesional, y el impulso de su empatía social que los lleva a desear cambiar un orden político-cultural generador de excesivas desigualdades que traen pobreza y sufrimiento material y espiritual. En otras palabras, una confrontación, si se quiere, entre lo individual y lo social. ¿Estudio para tener plata en el futuro o estudio para construir a la sociedad? Ese es el cuento, ¿ya? La diferencia que existe entre prepararse para devolver al país lo que uno ha recibido de él, trabajando para acabar con la pobreza, y prepararse para competir en el mercado ocupacional es enorme. Se trata de dos mundos completamente distintos. Cuando yo era estudiante, como ya lo dije, deseaba retribuir a la comunidad lo que de ella recibía, sin conflicto, porque mi emoción y mi sensibilidad frente al otro y mi propósito de intencionalidad respecto al país coincidían. Él estudió medicina, según recuerdo y entiendo. Pero actualmente esta coincidencia entre propósito individual y propósito social no se da. Ahí está la clave del asunto. Este es el tema central que ya lo viene prefigurando, ¿ya? De tal modo que, sin leyendo más por efecto de tiempo, lo correcto es, ¿cuál es el punto de vista central del texto anterior? El conflicto que plantea la formación actual entre lo personal y lo social, que ya lo tenemos descubierto, ¿ya? Ojo que la pregunta siguiente, la pregunta 3, tiene que ver también con este texto que acabamos de ver. ¿Qué tipo de argumento se utiliza para defender la idea de que la sana competencia no existe? Bueno, volviendo al texto, ahí dice, la sana competencia no existe. Porque la competencia no es ni puede ser sana, porque se constituye en la negación del otro. Es decir, en la competencia, tú para ganar tienes que derrotar a otro, ¿ya? Entonces él hace una analogía con el deporte, ¿ya? La sana competencia no existe, la competencia es un fenómeno cultural y humano y no constitutivo de lo biológico.
Como fenómeno humano, la competencia se constituye en la negación del otro. Observe las emociones involucradas en las competencias deportivas. En ellas no existe la sana convivencia, porque la victoria de uno surge de la derrota del otro. Y entonces, en la pregunta 3, ¿qué tipo de argumento se utiliza para defender la idea de que la sana competencia no existe? Por analogía con las competencias deportivas, en que el triunfo de uno es la derrota del otro. Bien, vamos con la siguiente pregunta, pregunta 4. La pregunta 4 es, ¿cuál es la tesis que se defiende en el texto anterior? Este es un texto del diario El País, firmado por un señor Juan Bedoya. España no es un buen lugar para morirse. Lo atestigua un informe internacional de The Economist Intelligence Unit sobre la situación y el número de unidades contra el dolor, los cuidados paliativos, la disposición de medicamentos para afrontar el final de la vida, etc. Sobre 40 países estudiados, España se sitúa en el puesto 26. Reino Unido, con una nota 7,9 sobre 10, es el mejor lugar de atención al final de la vida. En cambio, la India, con un 1,9, el peor. España suspende con un 4,2. La lucha por la salud da valor al enfermo mientras es posible sanar. Qué verdad esa, ¿no? La lucha por la salud da valor al enfermo mientras es posible sanar. Después, la batalla contra la muerte puede convertirse en un martirio. Por eso la mayoría de la sociedad espera la despenalización de la eutanasia y para pronto la muerte bella, es decir, buena, rápida, leve, sin sufrimiento. Bueno, de eso está hablando esencialmente, la despenalización de la eutanasia. ¿Ya? Que uno pueda obtener la dulce muerte o la muerte dulce, como se le llama también, a través de la propia voluntad o la manifestación de la propia voluntad. Es decir, si tú tienes un cáncer terminal del cual no te vas a curar y estás sufriendo dolores intensos y nunca vas a volver a tu vida anterior, tú podrías decir que te provoquen la dulce muerte, o sea, la eutanasia. ¿Ya? De eso se trata este texto. Entonces, tal como dice ahí, la mayoría de la sociedad espera la despenalización de la eutanasia y para pronto la muerte bella, yo le decía dulce. La muerte bella es decir, buena, rápida, leve, sin sufrimiento. Es decir, la tesis que se defiende aquí es que la mayoría de la sociedad espera la despenalización de la eutanasia. Entre paréntesis, yo estoy de acuerdo con ella, obviamente muy bien reglamentada y muy bien legislada. Vamos con pregunta 5. ¿A qué tipo de argumento corresponde el fragmento subrayado en el texto anterior? Lea el siguiente texto. Este está en una página web, erradicarlapobreza.es. En una frase corta, erradicar la pobreza. Una frase que pretende transmitir nuestro deseo y nuestro compromiso para sensibilizar con el objetivo de conseguir erradicar la pobreza, un objetivo necesario y realizable. Muchas familias hoy padecen de malas condiciones de vida. De este modo, sobran ejemplos de niños del mundo que sufren y que son víctimas de falta de conciencia y de la poca empatía de muchos. Erradicar la pobreza se convierte en el primer reto de toda la humanidad. La vida y la dignidad de las personas tienen que ponerse en primer lugar por delante de cualquier otro reto. Si pretendemos transmitir la viabilidad y la necesidad de conseguir erradicar la pobreza, también hace falta tu compromiso, porque todos y todas podemos hacer algo para erradicar la pobreza. Sin duda hay personas que por su posición, trabajo, riqueza o poder pueden conseguir más amplios y reconocidos logros, pero el tuyo, por pequeño que sea, tiene más valor por ser el tuyo, el propio. Y junto al de muchos más, conseguiremos un mundo, aquí parece el discurso de un político, y junto al de mucho más conseguiremos un mundo más justo, donde la dignidad de las personas y derechos básicos como la alimentación, la educación, la sanidad, la vivienda y seguridad sean una realidad. Bueno, si tú te fijas, apela a tus sentimientos, apela a tus emociones. ¿Ya? Claramente entonces el argumento es un argumento afectivo, apelando a tu compromiso, a tu sensibilidad, a tu emocionalidad. ¿Ya? Vamos con pregunta número 6. Esto se llama El chileno básico del autor Jorge Teillier.
Todos ustedes deben haber visto alguna vez esos libros llamados Cómo aprender un idioma en 10 días, o algo por el estilo, que contribuyen a insuflarnos un optimismo que harta falta suele hacer en nuestra vida cotidiana. Partiendo de este postulado, creo que en Chile podríamos batir perfectamente un récord, publicitando un libro que se llamaría Cómo aprender chileno en 3 días, y que luego de adquirirlo, un extranjero estaría en condiciones de darse a entender entre nosotros, acudiendo a unos 50 vocablos, una docena de frases hechas y otros garabatos. El lugar común suele reemplazar al pensamiento. Y el empobrecimiento del idioma trae el empobrecimiento de la acción, a la larga. Pero ya lo sabemos, toda moneda tiene su reverso. Hablaba de estos problemas con un escritor amigo y me decía que nuestra falta de vocabulario no es pobreza ni defecto, sino una virtud, un reflejo de una manera de ser sobria e introvertida. Bueno, y sigue, pero ya está planteado el asunto. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor la postura del emisor del fragmento anterior? Bueno, la postura es que tenemos un lenguaje pobre. Y efectivamente yo creo que es así. Creo que uno de nuestros males ha sido inventar y perdónenme la expresión, el verbo huevear y el sustantivo hueón. Y con ese la verdad es que nosotros podemos hablar casi todo, ¿ya? Pero eso hace un empobrecimiento de nuestro vocabulario y por lo tanto de nuestro lenguaje, de nuestra forma de expresarnos y de nuestra riqueza cultural, ¿ya? Entonces, la postura del emisor es: la manera de hablar de los chilenos refleja un empobrecimiento de su lengua. Efectivamente, eso es lo que está planteando, ¿ya? Ojo que aquí plantea, por ejemplo, la economía del lenguaje de los chilenos refleja plantea otras cosas que son no de él, no del emisor, sino que del amigo que habla de estos problemas con un escritor amigo. Un escritor amigo plantea que es una virtud, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay algunas otras alternativas que hablan de lo que señala el amigo, pero no el emisor no el señor Jorge Telier, ¿ya? Vamos con pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados del fragmento anterior es una opinión? Bueno, una de las cosas que uno debe siempre hacer, y que obviamente ustedes hacen con sus alumnos, que diferencien opiniones de hechos, ¿ya? Hace varios años en la televisión chilena, esto es del señor José Manuel Melero. Hace varios años en la televisión chilena se presentó un comercial que marcó un hito. En este, el actor Nissim Charín, mientras pedalea por la ciudad en bicicleta para visitar a su novia, los vecinos le gritan: cómprate un auto perico. Yo, como tengo más años que ustedes, me acuerdo perfectamente de ese comercial, fue muy famoso, ¿ya? Y ese entonces es un hecho, existió ese comercial. Esta publicidad de la época muestra cómo el automóvil ha sido sinónimo de estatus social y la primera alternativa de transporte urbano. Desde aquellos tiempos, el comercio de automóviles se ha convertido en una invasión y en una verdadera epidemia de autos nuevos. Ahí está la opinión. Es una verdadera epidemia, es una invasión de autos, porque alguien podría pensar que eso es algo bueno, que lleguen automóviles nuevos, ya, pero al hablar de invasión y epidemia, obviamente le está haciendo una carga negativa este autor. Todos los meses desembarcan en los puertos de Chile barcos atestados de autos. Así algunas familias juntan 3, 4 o más autos, ese es un hecho. Mientras otras toman extenuantes créditos para comprar uno, ese es un hecho. De tal modo que la opinión es la invasión y la epidemia. Y eso estaría aquí. Desde aquellos tiempos el comercio automóvil se ha convertido en una invasión. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿Qué términos actúan como correferencia de la palabra academia en el fragmento anterior? Este es de periodismo narrativo, maniobras de aproximación y alejamiento de la isla de Guerrero. Un día, en un país que no es el suyo, un periodista le pregunta si no cree que es porque la academia lo considera un arte menor, que no existe el premio Nobel al periodismo. La mujer piensa que quizás sea saludable permanecer al margen de ciertas instituciones, pero después dice, bueno, dice es probable, dice a lo mejor, no sabe qué decir. Bueno, sigue, más tarde en el avión de regreso a su casa, bla, bla, bla. Bueno, la idea es que aquí entonces la correferencia es a la academia con la palabra ciertas instituciones. Ciertas instituciones obviamente abarca a la academia.
Lo leo de nuevo para que lo entiendan bien. Un día en un país que no es el suyo, un periodista le pregunta si no cree que es porque la academia lo considera un arte menor que no existe el premio Nobel al periodismo. La mujer piensa que quizás sea saludable permanecer al margen de ciertas instituciones, como la institución del premio Nobel, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la correferencia a la palabra academia? La correferencia por hipernomia a todo esto es la B, porque ciertas instituciones abarcan a la academia como podría abarcar a otras más. ¿Ya? Bien, esa es la pregunta 8. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué tipo de conexión establece el elemento subrayado pero en el texto anterior? Bueno, el pero siempre es un contraste, una adversión, ¿ya? Así que el pero siempre es una eh, una palabra adversativa respecto de algo que ya se dijo, ¿ya? Quiero jugar al fútbol, pero no soy muy bueno, ¿ya? Así que, bueno, en 1976 el famoso cantante de reggae Bob Marley sufrió un intento de asesinato del cual salvó apenas herido. Este documental indaga en las causas que llevaron a tratar de matar a este símbolo de la paz universal y tratar de descifrar quiénes fueron los autores del atentado, aún sin resolver. En una hora el film se adentra en la vida de Marley, pero más que nada en su entorno. Entonces, obviamente, no es de adición, no es de condición, el condición siempre es un sí. Si mañana lloviera, tal vez los incendios se apagarían, ¿ya? Entonces, obviamente, de contraste. El de adición es que añade, ¿ya? Concepción, no, Lirquén y Tomé han sido los más afectados por los incendios. Lirquén y Tomé se agrega, a Lirquén se agrega Tomé. Bien, vamos con la pregunta 10. Miles de jóvenes en Estados Unidos protestan contra la violencia de armas. Hubieron manifestaciones desde Maine hasta Hawái. Bueno, obviamente que aquí es hubo en los verbos impersonales. Se usa el hubo en el pasado del verbo haber, ¿ya? Y no hubieron. El hubieron es muy raro y se usa, por ejemplo, hubieron venido mañana, hubieron salido por la puerta, ¿ya? Ahí usarían el hubieron. Y si no, siempre el hubo. El pasado del verbo haber. Falta concordancia entonces en verbos impersonales. ¿Por qué? Porque no está el sujeto. Por ejemplo, saltó el perro. Ahí está el sujeto. Saltó es un verbo personal, no impersonal. Tú dices saltó, ¿quién? ¿Ya? En cambio, hubo manifestaciones, no está el sujeto. ¿Ya? Esos son verbos impersonales. Bien, vamos con pregunta 11. ¿Qué problema de cohesión presenta el texto anterior? Los relativos utilizados para subordinar oraciones son instrumentos gramaticales de cohesión que implican un proceso de inclusión semántica, ya que permiten que dos oraciones fundan sus contenidos. El nombre de relativo se explica porque se relaciona o se refiere a otro signo anterior, el antecedente siendo el segundo signo relativo al primero. Bueno, sin adentrarnos profundamente en lo que está diciendo, es obvio que el problema está aquí, en esta puntuación del ya que. El ya que es como un porque, un debido a. El ya que es una consecuencia, ¿ya? Los incendios se han propagado ya que el clima ha favorecido su expansión, ¿ya? Y obviamente eso no va con un punto aparte, no hay una separación de ideas. Entonces, en este caso es mal uso de la puntuación asociada a conectores. El conector era el yaque. El yaque, recuerden, es un porque debido a también. Esto se apareció en el diario El País, de un señor Antonio Rodríguez,
y sobre Caperucita Roja y otros disparates. No pensaba participar en la polémica sobre Caperucita Roja, un poco harto de interpretaciones extravagantes, pero finalmente me he animado a meterme en el asunto más divertido que perplejo. Voy a resumir muy brevemente mi posición. Caperucita Roja no es un cuento oral hispánico, sino una leyenda de miedo del centro de Francia hasta los Alpes, convertida en un cuento por el ingenio literario de Charles Perrault, dulcificado y recompuesto por los hermanos Grimm, y extendido por la cultura escrita. La verdadera historia de tradición oral de Caperucita Roja era de contenido escatológico. Gracias a su solo ingenio, la Caperucita Roja escapa solita del lobo, sin intervención de hombre alguno. Lo del color rojo de Caperucita es también una ocurrencia literaria que por lo visto da mucho juego. ¿Qué problema de construcción textual presenta el fragmento anterior de la carta? Bueno, el problema yo creo que lo podemos apreciar de inmediato es la redundancia de Caperucita Roja. Caperucita Roja ahí, Caperucita Roja aquí, Caperucita Roja aquí, Caperucita Roja ahí, Caperucita ahí. Entonces obviamente que debió haber usado correferencia. Y lo otro que noto yo es que en algunos casos se refiere al libro Caperucita Roja y en otras se refiere al personaje Caperucita Roja, ¿ya? Por lo tanto, claro, hay muchos problemas de construcción textual en este caso, ¿ya? En este caso, sobre todo, entonces, al uso deficiente de mecanismos de correferencia textual. Podría ser dicho, por ejemplo, el libro, la niña, por hablar de Caperucita Roja. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Este es de un autor llamado Thomas Bernhard. Y dice así. A todo esto, lee el siguiente fragmento narrativo y responde a las preguntas 13, 14 y 15. La ciudad poblada por dos clases de personas, las que hacen negocio y sus víctimas, solo es habitable para el que aprende o estudia, de forma dolorosa, una forma que turba cualquier naturaleza. Con el tiempo la disturba y perturba, y muy a menudo solo de forma alevosa y mortal. Las condiciones meteorológicas extremas que irritan y debilitan continuamente y en cualquier caso enferman siempre a las personas que viven en ella, por una parte, y la arquitectura salburguesa, que en esas condiciones produce unos efectos cada vez más devastadores en la constitución de las personas. Por otra, ese clima prealpino que oprime a todas esas personas dignas de compasión de forma consciente o inconsciente, pero en sentido médico siempre dañina y en consecuencia, que las oprime en su mente y su cuerpo y en todo su ser, al fin y al cabo, totalmente a merced de esas condiciones naturales y con brutalidad increíble, produce una y otra vez esos habitantes irritantes y debilitantes y enfermantes y humillantes e insultantes y dotados de una gran vileza y abyección. Engendran una y otra vez a esos salburgueses de nacimiento o llegados de afuera, que entre sus muros fríos y húmedos, armados con predilección por el aprendiz y estudiante que fui hace 30 años en esa ciudad. Bueno, obviamente está hablando de la ciudad de Salzburgo, ¿ya? Y vamos a las preguntas. ¿Qué indica el modo verbal empleado en los términos subrayados disturba y perturba? Del fragmento narrativo anterior. Bueno, eso está en modo indicativo. El modo indicativo nos señala acción, nos señala realidad, nos señala algo objetivo, ¿ya? Entonces, si algo se disturba y te perturba, no es un mandato, no está en modo imperativo, no es condicional, no hay un sí, sino que manifiesta la realidad. Disturba y perturba. ¿Qué tipo de oración es irritan y debilitan continuamente, subrayada en el fragmento narrativo anterior? Entonces, las condiciones meteorológicas extremas que irritan y debilitan continuamente y, en cualquier caso, enferman siempre a las personas que viven en ella, etc. Recuerden que ese y copula, o sea, une, suma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se copula o se une
las condiciones meteorológicas extremas que irritan y debilitan. Irritan y debilitan, las dos cosas. ¿Ya? Irritan y debilitan. Eso es lo que se une. No solo irritan, sino que también debilitan. Y la última pregunta, considerando que el relato refiere al modo entreguerra, ¿qué visión del mundo representa el fragmento narrativo anterior? Bueno, lógicamente que o es fatalista o es pesimista. ¿Cuál es la diferencia entre fatalista y pesimista? Bueno, el pesimista cree que todo saldrá mal, ¿ya? Que se puede actuar, pero a pesar de todo, todo saldrá mal. Se va a cumplir la ley de Murphy, si es que conocen esa ley, ¿ya? Para el fatalista, el destino está marcado, el destino es inevitable. Los dioses, la pitonisa, ya han marcado el destino, ¿ya? El pesimista cree que sí puede actuar sobre el destino, pero a pesar de eso, es pesimista, pues, o sea, todo va a salir mal. El fatalista, no hay nada que hacer, las cosas van a ocurrir, haga lo que yo haga, ¿ya? Y como aquí se está refiriendo a un periodo entre guerras, supongo que para todos está claro que el periodo entre guerras se refiere al periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al periodo entre la firma del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, si no me equivoco, y la invasión de la Alemania nazi, comandada por Hitler, a Polonia en 1939. Ahí son 20 años de entreguerra, ¿ya? Entonces, considerando que al periodo de entreguerra, o sea que la guerra viene, o sea, la guerra está determinada, porque este es un periodo entre guerras. Vamos a tener guerra, pase lo que pase, ¿ya? Entonces, la visión es más fatalista que pesimista, porque la guerra va a ocurrir igual, de todas maneras, es inevitable, es ineludible, ¿ya? Los dioses ya han señalado que va a haber guerra. Eso. Vamos con pregunta siguiente, que sería la pregunta 16. Aquí la tenemos. No fue un avance grandioso, pero Wall Street pudo cerrar hoy una sesión positiva, la cuarta consecutiva, y con los indicadores cada vez más cerca de los récords vigentes. ¿Qué clase de coordinación se emplea al inicio del fragmento anterior? Bueno, el pero. El pero ya lo sabemos, es adversativo. El pero, el sin embargo, son los clásicos adversativos. Eso lo manejan bien, yo sé. Bien. ¿Qué palabra presenta un uso erróneo de la tilde en el fragmento anterior de la opinión anterior? Bueno, el aún está bien escrito. Bueno, voy a tener que revisarlo. Aunque las razones son variadas, en esta columna analizaremos cuáles son los principales desaciertos que explican el fracaso de la última temporada de Game of Thrones. Si bien Martínez empezó a publicar la saga Canción de Hielo y Fuego en 1996, su escritura le ha tomado más, marco el más porque aquí tenemos el más de cantidad, se tilda, así que ese está bien escrito. Más tiempo del previsto, y aún le quedan por escribir, aún reemplazando al todavía, también se tilda, así que ese aún está bien escrito. Y aún le quedan por escribir 2 de los 7 libros que lo conforman. De hecho, muchos señalan que los problemas con la serie empezaron cuando dejó de ser una adaptación y pasó a ser un guión original. Bien, el guión es el que está mal escrito, ¿ya? ¿Por qué el guión está mal escrito? Porque cuando tú tildas la vocal abierta, cuando hay dos vocales juntas, en este caso una cerrada, que es la I, y una abierta que es la O, ¿ya? A ver, pongamos así, la I y la O. La I es cerrada, la O es abierta. Cuando la tónica es la abierta, entonces esto forma un diptongo, es decir, esto constituye una sola sílaba,
guión, y las palabras monosílabas no se tildan, con la excepción de la tilde diacrítica, que me sirve para distinguir, no sé, tu casa de fuiste tú. Ahí se tilda, ¿ya? Y tu casa no se tilda. Esa es la tilde diacrítica, ¿ya? Bueno, cuento corto, esta es una palabra monosílaba porque la vocal tónica es la vocal abierta. Y al ser una palabra monosílaba, la regla general, ¿cuál es? Que no se tilda. Entonces, aquí está el uso erróneo de la tilde, ¿ya? Recuerden que si separamos, eso sería guión, eso sería un hiato, que en este caso no se forma, es un diptongo. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 18. Recuerden que les recomendé leer la pregunta, pero cuando la frase es cortita no es necesario, creo yo. Mi respuesta es que somos un producto de la imaginación de los hombres, la de los indios del Cusco, la de los navegantes del Estrecho, la del poeta épico Alonso Ercilla en Los Orígenes, El país imaginario de Jorge Edwards. ¿Qué mecanismo de referencia se emplea en el fragmento anterior? Bueno, mi respuesta es que somos un producto de la imaginación de los hombres. Aquí debería decir la imaginación de los indios del Cusco, la imaginación de los navegantes del Estrecho, la imaginación del poeta épico Alonso de Ercilla y Zúñiga, el autor de la Araucana, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos una elipsis porque nos hemos ahorrado y omitido la palabra imaginación y lo hemos hecho 3 veces, ¿ya? Entonces eso es una elipsis cuando tú omites una palabra por correferencia. Vamos con la pregunta 19. Solía ser la más silenciosa del montón. Esta es una entrevista a Isabel Parra, gran cantante de todo esto, chilena, hija de Violeta. Solía ser la más silenciosa del montón, la pesadita que pasaba largo y sin saludar, y también la más solitaria entre los Parras. Siempre he sido muy sola, esa es mi premisa. Dice Isabel, la mayor y única hija viva de Violeta, y una de las voces de la nueva canción chilena. Pues si ustedes se fijan, está tildado pesadita. P, sa, y, ta. ¿Ya? Bien. Cuando están unidas dos vocales y la vocal tónica es la vocal cerrada, sencillamente se tilda. Y eso se llama acentuación especial dialéctica. De nuevo, cuando tenemos dos vocales juntas y la vocal tónica es la vocal cerrada, esta se tilda. Y se llama especial porque rompe la regla típica de la aguda, grave y esdrújula. En este caso esta no debería tildarse porque es una grave terminada en vocal, pero predomina la acentuación especial dialéctica. ¿Qué es lo que es eso? Que al estar unidas dos vocales y la vocal cerrada ser la tónica, esta se tilda. Vamos con pregunta 20 y penúltima. En un séptimo básico, un docente está reforzando la ortografía acentual de sus estudiantes. Como actividad solicita que escriban breves oraciones, las cuales deben poseer términos con tilde. Durante la revisión de la actividad se encuentra con la siguiente oración. Solo tenía 21 años cuando interpretó fácilmente ese solo de violín de manera magistral. ¿Qué regla de ortografía se debería aplicar para remediar el error presente en el enunciado anterior? Bueno, aquí el error está aquí, fácilmente. Debería ir con tilde en la A. Y eso es la regla, es que los adverbios terminados en mente mantienen la tildación original. Fácil, se escribe así, fácilmente,
mantiene la acentuación original. Entonces, uso de tilde en adverbios terminados en mente. Los adverbios a todo esto modifican o complementan el verbo. Por ejemplo, ganó fácilmente. Ese es un adverbio, ¿ya? Un adverbio de modo en este caso. Vamos con pregunta 21 y última de esta sesión. Extraído del Ser Viejo, Ser Vieja, antología de Sonia Mentosina. Un hombre rico compró muchas tierras en Tolten e invitó a otro millonario de Temuco a una fiesta por la inauguración de sus propiedades. Partieron todos en camión, salieron muy temprano. Al amanecer vieron una gran piedra en el camino y sentada en ella una niña muy bonita y vestida todas de verde. La llevaron en la parte de atrás del camión. Cuando iban bajando por una pendiente, se le cortó la dirección al vehículo y se volcó al río Tolten. Ese río es bravo y hondo, de un verde muy oscuro. Todos los ricos murieron, salvo unos jóvenes. Nadie fue a reclamar a la niña, nadie la conocía. El millonario, como rico que era, trabajaba con el Huitranalhue, fuerzas del mal. Nunca lo encontraron en el agua. Un joven dice que vio que la niña, como la niña voló por encima del camión cuando éste cayó. Todos los campesinos dicen que al rico lo fue a buscar el Zumpal, que el Zumpal lo castigó. Bueno, este no es un mito porque no habla de dioses, de la creación del mundo, de las estrellas, del universo, de los volcanes. Ya, no es un mito. Y claramente es una leyenda. Las leyendas tienen, entre otras cosas, por ejemplo, una ubicación geográfica determinada, un cierto carácter de verosimilitud, pero hablan normalmente de seres, o muchas veces de seres sobrenaturales, o sea, tiene todas las características de una leyenda. En Chile a todo esto tenemos siempre leyendas en nuestras lagunas, ya leyendas que nosotros podemos ubicar a Licanray, por ejemplo, la laguna, o Yacolén, aquí en Concepción, donde estoy yo, ya, donde se enamora una india de un español, de un soldado español, ya, normalmente terminan muriendo. Entonces si ustedes se fijan, tiene rasgos de verosimilitud, lo podemos ubicar en el tiempo, la conquista, en el tiempo de la conquista, por ejemplo, lo podemos ubicar en el tiempo y lo podemos ubicar geográficamente. Los hechos han ocurrido en la laguna de Yacolén, ¿ya? Bueno, entonces claramente es una leyenda. Eso es todo por esta sesión. Continuamos prontamente. Muchas gracias por su atención.